Bendiciones, estimados hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te da la cordial bienvenida a la reflexión de un nuevo tema. Hoy, el tema que queremos compartir con ustedes es la indignación con las personas idólatras. La palabra indignación viene de sentir celo espiritual al ver cuántas personas andan descarriadas, sin freno, adorando a cualquier ídolo, a cualquier imagen, a cualquier figura que haya. Menos adoran al Dios verdadero, a nuestro Señor. Posiblemente por ignorancia, desconocimiento, falta de que alguien le anuncie que solo hay un Dios verdadero al cual debemos de adorar. Pero eso, estimados hermanos, es un poco entendible, ¿verdad? Cuando alguien no ha conocido a Dios de verdad, no ha tenido un encuentro personal con Él, desconoce y cae rendido o se postra. Aunque cuando digo rendido o postrado, no es que a lo mejor pase hincado, ¿verdad? Adorando alguna figura, como sucedía en aquel tiempo allá en Grecia. San Pablo se enfrentó a ese problema en Grecia. Pero para que lo leamos desde el punto de vista bíblico y no digamos que son inventos míos, ¿verdad? Del hermano Marvin, que lo inventa, que él, como él es católico, él quiere hacerse a un lado que los católicos no son idólatras, pero sabemos que los católicos sí son idólatras. Pues déjeme decirle, estimado hermano o hermana, de que al menos yo tengo claro la palabra idolatría, que es quitar a Dios del primer lugar, de ser el número uno en mi vida, en mi hogar, en mi fe, y poner a otras personas en ese lugar. Persona, objeto, figura, como usted le quiera llamar. A Dios no se le puede relevar, quitar su puesto. Pero veamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versos del 15 y luego versos del 22 en adelante. Cómo Pablo se enfrentó ante aquella realidad a la cual a él también lo dejó, ¿verdad?, así impactado. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Atenas es la capital de Grecia. Pablo los envió de regreso con las órdenes de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Es decir, Pablo necesitaba a Silas y Timoteo que le fuesen a ayudar a seguir llevando el evangelio, la misión evangelizadora. Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el Areópago y dijo: atenienses, por lo que veo ustedes son en extremo religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres, ni es servido por mano de hombres,
como si necesitara de algo o de alguien, porque Él es quien da a todos vida, el aliento y cuanto tienen. De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra. Determinó las épocas de su historia y estableció los límites de su territorio. Dios quería que lo buscaran a Él y que lo encontraran, aún fuera a tientas, aunque fuera a tientas, fíjese bien, pues en realidad no es tan lejos de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y somos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos escuchado este relato, estimados hermanos, ¿verdad? Donde Pablo también se enfrentó ante esta circunstancia. Pablo tuvo que realizar una apologética en ese momento. Es decir, tener que dar respuesta después de verse encontrado ante una realidad bastante incómoda. Imaginémonos, hermanos, que los que hemos estudiado un poquito, ¿verdad?, en la escuela, ¿cuánto se nos enseñó sobre la mitología griega? Nos daban que estudiáramos novelas, nos daban que estudiáramos obras y que le sacáramos conclusiones, que le sacáramos, vamos a decir así, ¿verdad?, cuáles eran las consecuencias, cuáles fueron los frutos, cuáles fue, etcétera, etcétera. Y teníamos que pasar a exponerla, pues, en la escuela. Yo me recuerdo que desde que estaba ya en octavo o noveno, me parece, ya comenzaron a darme ese tipo de clases sobre la mitología griega. Hablar de Hermes, hablar de, por ejemplo, Aquiles, muchas cosas, muchas palabras, muchos nombres, muchos personajes, ¿verdad?, importantes. Por ejemplo, dentro de la mitología griega tenemos figuras a las cuales los griegos estaban idolatrados, rendidos ante ellos y creían que ellos eran los máximos exponentes o máximos reyes, máximos dioses en su momento. Por ejemplo, recordemos alguno de ellos, ¿verdad? El más importante de todos, si no mal me recuerdo, era la figura de Zeus. Zeus, según ellos, era el Dios del cielo. Imagínense. Y para nosotros, ¿quién es el Dios del cielo? Yahvé, el Señor, el Dios Todopoderoso. Bueno, al cual, pues, los hermanos separados le llaman Jehová, los musulmanes le llaman Alá, el mismo Dios. Pues ese Dios en el cual nosotros creemos, aun con distintos nombres, pero que era para ellos como el supremo rey. Imaginémonos, pues, Zeus. Si no, pues usted investigue, ¿verdad? Hoy está fácil. Métase ahí a Google y ahí pregunte, investigue y se va a dar cuenta. Y no pregúntele a sus hijos que están quizás estudiando ahorita noveno grado, bachillerato, donde les dan los libros completos, ¿verdad? Ahí vienen todas esas cosas, al cual hay que estudiarlas, leerlas, etc. También otro dios que para él era importante, porque era el dios del mar, Poseidón. Imagínense, Poseidón. Es una figura que también la hemos visto en algunas caricaturas o en películas, ¿verdad? Películas con esas figuras griegas, pues, ¿verdad? Donde personajes importantes de aquellos tiempos lo hicieron hasta videos, caricaturas y películas. También podemos mencionar a otra. Esta ya era mujer, Atenea, la diosa de la sabiduría. Imagínense usted, Atenea. Era la que daba sabiduría a las personas en sus cerebros, en sus inteligencias, en sus memorias, pues. Y sin faltar la famosa Afrodita. Afrodita es la diosa del amor, ¿verdad? Cuando los muchachos, las muchachas buscaban noviazgo, etcétera, ellos se inclinaban ante esa figura, ante esa imagen, la Afrodita, y le daban culto, le daban ofrendas, le daban ayunos, etcétera, sacrificios para
poder encontrar el verdadero amor. Hay muchos más, pero no me quiero quedar solamente de hablar de la figura de ellas, ¿verdad? Y la palabra mitología, hermano, viene, oiga bien, mito es algo inexistente, que nunca han existido. Lo que sucede es que la gran sabiduría, el gran estudio, la ciencia en ese país de Grecia era, bueno, la lengua griega fue una de las más importantes que existió. De hecho, usted se recuerda o ha leído o me ha oído o me ha visto o a otros predicadores, en idioma griego fue escrita la mayor parte de los libros bíblicos, especialmente del Nuevo Testamento, los libros deuterocanónicos. Por lo tanto, estamos hablando de que en la necesidad de cada familia, de cada persona, hermanos, muchas veces llega a caer en esos errores por desconocimiento que existe un Dios vivo, un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo conoce. Ese es el Dios que nosotros predicamos, el Dios que nosotros servimos. Qué interesante, hermanos, qué bonito es conocer todo esto. Y por eso Pablo se indignó al ver toda aquella gente, hermanos, postrado, adorando a esas figuras, que le vuelvo a repetir, inexistentes. Sin embargo, ellos pues le habían hecho una gran imagen, ¿verdad? Una gran escultura, una gran figura alta, grande, porque eran los dioses más importantes para ellos. Y para terminar, dice que Pablo encontró un templo con la inscripción, ¿verdad? Siempre los templos en la entrada tienen el nombre, ¿verdad?, al cual está dedicada ese templo. Y decía: al Dios desconocido. Imagínense el pueblo de Israel, lo que les acabo de mencionar. Ellos adorando a un Dios que no conocían, y sin embargo lo adoraban. Y por eso estamos hablando de que Pablo llega y les transmite y les dice: yo les voy a enseñar, les voy a transmitir quién es ese Dios que ustedes adoran sin conocerlo realmente. Y es el Espíritu Santo, el Dios vivo, el Dios que también viene a renovar el mundo o la faz de la tierra, como dice alguna de las oraciones, ¿verdad?, que recitamos nosotros los católicos. Entonces, hermano, desconocer al Espíritu Santo es desconocer todo lo que es la historia de salvación. Desconocer, no tener un encuentro con el Espíritu Santo, no tener una experiencia, ¿verdad?, como de persona a persona, que se hablan, que se conocen, que dialogan, que conversan, que se relacionan. Pues también eso estamos llamados nosotros a hacer. Y el Espíritu Santo nos va a dar la sabiduría necesaria. Y no va a haber necesidad que vayamos a buscar ¿a quién? A Atenea, que era la diosa de la sabiduría. El Espíritu Santo, si eres joven, Él te va a ayudar a conseguir una buena esposa, un buen esposo. El Dios del amor es Yahvé, el Señor. No hay necesidad que busques por otros lados, ¿verdad?, por otros rumbos, y tal vez yendo a la iglesia católica, tal vez confesándote, tal vez comulgando el cuerpo de Cristo, tal vez quizás allí, hermano, en la iglesia, encargado de algún ministerio, y sin embargo, todavía no confías en el Dios vivo todopoderoso. Y como dijo la ancianita aquella, ¿verdad? No, si es que todavía la batalla está entre Samiel Arcángel con Satanás, y la viejita en que le había encendido una velita a Samiel Arcángel por si él ganaba, y otra velita también a Satanás por si Satanás ganaba. Entonces esa viejita, hermano, no tenía todavía una fe, una confianza en el Dios vivo concretamente. Todavía dice que ella estaba esperanzada que ella iba a ir con el que ganara. Imagínense, si gana Satanás, con Satanás estuviera ella. Al final, ¿con quién se quedó? No me pregunte, porque no sé el final de esa historia. Pero es una historia como una anécdota para que nosotros también aclaremos nuestra fe. ¿Con quién quieres estar tú? ¿Postrado ante una figura que no es Dios?
A mí me critican mucho cuando predico de la idolatría y tengo esta imagen acá. Pero solamente el que no quiere creer, no va a creer que yo no tengo esta pequeña imagen acá porque ella es Dios. Porque esta figurita es Jesús de verdad. Jesús que está en el cielo, al Jesús que crucificaron. No, siempre hemos dicho que esta es la figura con que la Iglesia Católica se caracteriza. Esta es la figura que nos recuerda a nosotros que un hombre llamado Jesucristo vino del cielo y se dejó matar, se dejó crucificar colgándose o dejándose colgar de una cruz por amor. Entonces para mí yo no veo esto como un odio, no veo esto como rebeldía, no veo esto como una idolatría, mucho menos en contra del Evangelio. Porque esto es lo que me recuerda a mí el gran amor de nuestro Dios, que vino a dar su vida para que nosotros no fuéramos condenados. No estoy de rodillas delante de Él, no le tengo una velita encendida, no creo que esto me haga un milagro, porque aquí no hay nadie en vivo. Es una figura que representa nada más. Y estoy hablando de acá, de estos dioses con D minúscula, que eran adorados, que eran idolatrados todo el pueblo griego. Pablo llegó a eso, a designorarlos. Pablo llegó a hacer una apología o una apologética, hablarles quién era el Dios verdadero, a quién tendrían que rendir culto, a quién tendrían que adorar de verdad. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, estimados hermanos. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompañó en un nuevo tema. Hasta la próxima. Compártanlo, por favor.